Hola. Al contrario de lo que ciertos lectores y críticos afirman, Julio Cortázar no quiere un superlector o lectora. Él busca una complicidad que domine y pueda renunciar a todos los niveles de la cultura, que huya de ellos. Se podría decir, parafraseando a Travel en el capítulo 56, que leer verdaderamente parece siempre el precio de algo, y vos no querés pagar nada. Rayuela es un tejido que la novela ejecuta en múltiples variaciones. Piensa en Traveler, el alter ego de Oliveira, en la multiplicación de los amigos del Club de la Serpiente, que multiplican a Morelli, portador del múltiple caleidoscopio con vidritos del espíritu de la época, el puro intelecto consciente de sí mismo. No por casualidad comienza todo en el centro de la Kultur, con K. El alemán es subrayado en el capítulo 4, en el París de la pintura, de la literatura, del jazz y de la música clásica, de los intelectuales políglotas, policulturales, polícronos, latinoamericanos de fuego sordo, es decir, el mundo de los hilados. Cortázar ha traspuesto esto de modo increíblemente compacto e impresionante en La araña Oliveira, quien además de los hilos produce desde sí también la representación de aquello que podría suceder. Leo ahora un fragmento del capítulo 56. A las 3:30 Oliveira terminó de colocar los hilos. El 18 se había llevado las palabras, o por lo menos eso de mirarse uno a otro de cuando en cuando, alcanzarse un cigarrillo, casi en la oscuridad, porque había envuelto la lámpara del escritorio con un pullover verde que se iba chamuscando poco a poco. Era raro hacerse la araña yendo de un lado al otro con los hilos, de la cama a la puerta, del lavatorio al ropero, tendiendo cada vez 5 o 6 hilos y retrocediendo con mucho cuidado para no pisar los rulemanes. Al final iba a quedar acorralado entre la ventana, un lado del escritorio, colocado en la ochava de la pared a la derecha, y la cama, pegada a la pared de la izquierda. Entre la puerta y la última línea se tendían sucesivamente los hilos anunciadores, del picaporte a la silla inclinada, del picaporte al cenicero, del vermut martini puesto en el borde del lavatorio y del picaporte a un cajón del ropero lleno de libros y papeles sostenido apenas por el borde. Las palanganas acuosas en forma de 2 líneas defensivas irregulares, pero orientadas en general de la pared a la izquierda, a la derecha, o sea, desde el lavatorio al ropero la primera línea y de los pies de la cama a las patas del escritorio la segunda línea. Quedaba apenas 1 metro libre entre la última serie de palanganas acuosas sobre la cual se tendían múltiples hilos y la pared donde se abría la ventana sobre el patio, 2 pisos más abajo. A ver, preguntémonos, ¿para qué teje Oliveira realmente? Él quiere proteger su territorio de la otra conciencia, que es realmente el mismo, al de Traveler, de ese amigo y perfecto jugador de signos, del pensador doble, de la reflexión por sí misma, para sí, desde sí, a través de sí, y ante todo infinitamente en sí, como 2 mellizos que juegan en sube y baja, o simplemente como cualquiera delante del espejo. ¿No te llama la atención, Doppelganger? Y aquí también la palabra decisiva está en alemán, el lenguaje de los psicoespecialistas. Oliveira se protege del otro, de aquel que araña a la puerta, que quiere entrar a sacarlo de sus casillas. Todas las metáforas bélicas de las que se sirve Oliveira en la conversación consigo y en el diálogo indican la medida en la que piensa que necesita autoprotección. Su temor de una toma, de ser conquistado, de la integración, reside en el que en el territorio de enfrente llaman. Un beso a Talita, un beso de él a la maga o a Pola, ese otro juego de espejos. Y cuando Oliveira lo reconoce, triunfa Traveler, el abanderado, el heraldo de la rendición, de la vuelta a casa y al orden. Pero si en el juego de la rayuela los recuadros inferiores son los sitios comunes,
las costumbres, el ABC de la vida de cualquiera, las concepciones fijas y codificadas, el inmundo juego de sustituciones que nos ocupa 50 o 70 años. ¿Cuál es entonces el reino milenario? ¿Qué Arcadia? ¿Cuál el centro y el kibutz del deseo? Seguramente la unión con la maga y Manu Traveler en el gran maná de la muerte. No. ¿Sabe por qué no? Mire, ahora le invito a regresar al capítulo 28 y después salte de nuevo al 58 sin mediar ningún otro, como si fueran dos cuentitos que se van a hilar. No es apenas casualidad frente a los muchos juegos con números, en este casualmente. Aquí tome en cuenta la ironía, porque en Rayuela nada es casual. Mezclado libro, que el capítulo 28 prepare a mitad del camino el número 56, en el que se discute sobre el absurdo, sobre la supuesta cercanía, sobre la teoría de la comunicación, sobre filosofía oriental y la identidad entre Madrás y Heidelberg. Oh, Argentina. Horarios generosos, casa abierta, tiempo para tirar por el techo, todo el futuro por delante, todísimo. Buf, toda la teoría de la comunicación aniquilada. Ni papá, ni mamá, ni papa rica, ni pipí, ni buf, ni nada. Solamente rigor mortis. Pues este es el capítulo donde ningún comentario consuela la muerte del hijo de la maga, Rocamadour. Oliveira sufre convulsiones de estómago y a través de esto finalmente un sentimiento real. Estas son las comunicaciones verdaderas, los avisos debajo de la piel. Y para eso, ¿sabe qué? No hay diccionario. Todos están atascados de erudición, platicando, verborreando, parloteando, vomitando todo lo leído. Y así omiten decirle a la madre algo sobre la muerte del niño, como antes se habían abstenido de llevarlo al hospital. Uno dice, hay que hacer algo. Te digo que hay que hacer algo. Y el otro responde, estando nuevamente en alemán la palabra más importante. Pero si yo estoy convencidísimo, la acción, siempre la acción. Cortázar expone el absurdo de la situación. Madre deja morir infante mientras atiende amante sobre alfombra. Luego se narra el absurdo intento del suicidio del conocido Guy. Escuchan a Franz Schubert, lamentan la muerte de Sigfrido, se informan que el tornado de ayer mató entre 2 y 3,000 personas en el Japón. Hablan en forma altamente intelectual sobre la hora del juicio del muerto, sobre la suma de los actos del muerto, sobre el rey de los muertos, y llaman El bardo resumiendo un libro para muertos. Así como en el capítulo 56. El loco tejedor Oliveira se enreda tanto real como metafóricamente en los hilos autotejidos, en la tela de su miedo. Es la maga la gran jugadora. Es, en su cara siempre ávida a la hora de la ignorancia y las explicaciones, la única excluida al mismo tiempo de la muerte como tema de saber cultural y de la muerte de su hijo. Y no casualmente termina la novela en el capítulo 155. Termina es un decir, en el que se interrumpen párrafos con variantes ad libitum y otros etcéteras, con aclaraciones sobre un arte menor al lado del otro, pero de todos modos con su divina proporción y demás retóricas, en pocas palabras, sobre la masturbación como acto cotidiano. Aquí es donde quizá quien lee va comprendiendo que el aislamiento, la tremenda soledad y el miedo de hilarse con el otro se debe al demasiado hablar, a la confusión entre el signo de la palabra y el movimiento de la acción, al circo de las presunciones, a la demencia de la sobrecarga mental, no por casualidad las alusiones a Hamlet y su Horacio. Todo esto es solamente una faceta que Cortázar presenta en parte con aguda autoironía. Oliveira está perdido en los mundos de los signos, extraviado en los metaplanos de la cultura, la que inversamente le impide llegar a la profundidad de lo cotidiano, a la vida misma. Su mirada se funde con lo que está viendo, y Cortázar realza fonéticamente este rasgo, como por ejemplo en el citado capítulo 28,
donde contrasta la distancia frente a la maga con la proximidad frente a los amigos. Oliveira encendió un galván, y como en la tour el fuego tiñó por un segundo las caras de los amigos, arrancó de la sombra a Gregorovius, conectando el murmullo de su voz con unos labios que se movían. Instaló brutalmente a la maga en el sillón, en su cara siempre ávida a la hora de la ignorancia y las explicaciones. Bañó blandamente a Babs la plácida, a Ronald el músico perdido en las improvisaciones plañideras. Lo que Baudelaire comprobó hace más de 100 años sobre el mismo pavimento de París es válido también para el ultrasensible sustituto y ocioso Oliveira. Esto es, que él se puede perder en el otro y lo otro, en su extrema irritabilidad, en el empleo de las fuerzas del intelectualismo, de la reflexión y de la superioridad. Y prueba de ello es su huida ante la muerte de Rocamadour. Se opone al canto del niño que grita porque le interesa más el ebrio calidoscopio de las experiencias eróticas. Por ejemplo, vuelva a leer usted el capítulo 7, 68 o 103 y se dará cuenta. A Horacio le va mal a estas alturas, lo recontra sabemos. En este sentido se comprenden los diversos capítulos en los que Oliveira descubre en sí el alma de lo menos aparente. Por ejemplo, la noción de ser como un perro entre los hombres, es decir, el sentido verdadero solo se encuentra en lo despreciado, en la insensatez está la semilla, que el ladrido del perro anda más cerca del omega que una tesis sobre el gerundio en Tirso de Molina, dice el capítulo 125. Cortázar ha creado un personaje interesantísimo, fascinante, un buscador que no sabe lo que busca para encontrar lo que ni idea tiene. Lo ahoga en el río metafísico, lo hace cínico en la escuela de Diógenes, lo hace ir de mal en peor, sí, para empujarlo a un estado de insensatez o locura, un estado sin diferencia, una práctica de humildad sin connotaciones religiosas, por favor, aquí, entendida como una alquimia, una indeterminación. Por esto, el interés en el sistemático Ceferino Piris. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves. Nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos, dice en el capítulo 105. La dicotomía de pensar, tener, para todo versos, para todo tener versos, narrativas o filosofías, para luego experimentar en sí que uno no puede tener nada, sino que en el mejor de los casos, por momento, quizá, podamos entender algo. Oliveira llega exactamente a este punto en el capítulo 56. La cultura no sería entonces sino un infinito proceso regresivo de referencias, y el centro de la vida no sería sino una anulación, contingencia y necesidad, caos y telos, fe y herejía, historia y puro presente, cultura y banalidad, y en el entremedio, en el intersticio, ocurren aquellos sucesos que hacen valer la vida, que hacen que la realidad sea real, entre comillas, ya en la anterior, Y exactamente esto tematiza la novela en determinados momentos. La ducha fría del gurú, quien rudamente le señala al discípulo lo que él en ese momento jamás podrá conseguir. Oliveira es hasta el infinito y preciso momento de su aceptación tensado y desgarrado. Así como presentimos que los hermanos de Casa Tomada están ahora en una playa caribeña gozando un daiquiri. Así, 60 años después de publicada Rayuela, tenemos la seguridad de que Oliveira bajó de la repisa con una carcajada y con los demás y junto a los amigos recomenzó. Porque ¿sabe qué? Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.